buenas, vamos a seguir con el tema de la modernidad. Ponemos aquí, como he puesto el... Perdonad, voy a mover esto un poco. He puesto el índice para que sepamos dónde está. Ya vimos el giro antropocéntrico de la cultura y todo el tema de la secularización de la cultura. Vimos la mentalidad científico-técnica y ahora vamos a pasar al punto 3, ¿verdad? Que es la opción filosófica por la inmanencia, ¿vale? Entonces vamos a ir allí, vamos a ver si entramos en el y vamos pasándolo rápidamente hasta llegar a este punto, ¿vale? Vimos la ciencia y la técnica y estamos aquí, vamos a quitarnos de en medio para ver la opción filosófica por la inmanencia que ya en clase vimos, que es el rechazo a la metafísica. Ya veremos qué es la metafísica al final del curso. Ahora simplemente decimos que la metafísica es la ciencia que estudia los seres. Esto se le ocurrió a la potencia intelectual de Aristóteles, que dijo, oye, igual que analizo la naturaleza de una planta o la naturaleza de un animal, o que analizo cómo es una cosa, cómo es un mineral, a lo mejor puede haber una ciencia más general que diga cómo son las cosas, cómo son los seres, ¿no? Y en torno a eso aparece toda la metafísica, todo lo que son las causas, todo lo que son, en fin, los trascendentales de qué significa ser, etc. Lo veremos más adelante. La cuestión importante es que la metafísica que empieza Aristóteles tiene su boom durante la Edad Media, pero Descartes, con ese cogito ergo sum, la rompe. Y reduce el ser no al ser de la persona total, sino solo al pensamiento. Existo, soy, porque pienso, no por otras cosas, ¿no? Hay una reducción clarísima y ahí empieza el tema. Claro, de aquí que empieza, también se ha perdido el tema de Dios, lo hemos visto, y aquí se va a perder la realidad como tal, porque la realidad queda en lo que yo veo exclusivamente, no en la realidad en sí, metafísica, seres, sino solo aquella que yo capto o veo. Y por eso aquí me gusta mucho la imagen, ¿no? Este que cree que la realidad, claro, no se da cuenta de que tiene delante su propio cuerno y entonces dibuja la realidad, ¿verdad? Como él la percibe, sin darse cuenta de que hay algo que le está nublando y que está haciendo, ¿verdad? Que esa realidad esté adulterada en una parte, ¿no? Y entonces la única verdad es aquella que percibo desde mi yo. Aparece, por tanto, el subjetivismo, ¿vale? El subjetivismo. La realidad no es la que es, sino la realidad solamente es aquella que yo percibo. Claro, esto está unido a la ciencia, si os dais cuenta. La ciencia sí pretende ser de una objetividad que, digamos, une subjetividad y objetividad de alguna manera, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? ¿En qué sentido la une? En que 3 más 2 son 5, te guste o no, ¿vale? Y tú puedes verlo. ¿Qué pasa cuando hay algo que va más allá, ¿no? Ese es el gran problema. Bien, entonces aquí nos encontramos con ese tema. Bien, y vamos también a analizar el punto, bueno, claro, a partir de ese punto 3, que ahora vamos a analizar también el 4, a partir de ese punto 3 pasa una cosa curiosa y es que, claro, el modelo de entender la realidad se reduce. ¿Se reduce a qué? Al subjetivismo y al cientificismo. Es decir, solo es válido aquello que nos da la ciencia y aquello que es válido para mí, sabiendo que lo válido para mí es restrictivo, porque puede serlo para mí, pero no para ti. Es decir, que tiene un valor bastante pequeño. Lo que pasa es que como yo soy el nuevo Dios en la modernidad, porque Dios ya no está y soy yo porque tengo la ciencia, entonces yo lo que tengo que hacer ¿qué es? Imponer mi subjetividad a la tuya. Eso es lo que va a ir ocurriendo, ¿vale? Bien, ya decíamos que en este mundo la cuestión nueva es la cuestión ahora, por tanto, del dinero. La burguesía se ha hecho con el poder, se va haciendo cada vez más con el poder, y la burguesía tiene un medio, que es el dinero, ¿vale? Y entonces todo esto va generando un espíritu capitalista, ¿no? Un espíritu capitalista, cuanto más tengo, mejor soy, cuanto más tengo, más soy. ¿Por qué? Porque tengo más poder, tengo más posibilidades, tengo más ventajas materiales, vivo en una casa mejor, tengo un coche mejor y tengo más medios, ¿no? Entonces, el hombre, digamos, transmuta, ¿verdad? Ese ser, que era lo importante antes, por el tener.
que lo que importa es tener cosas. Y aparece esa transmutación en el sentido que parece que cuanto más tengo, más soy. ¿Vale? Ese es el gran problema. Y entonces el dinero es la medida del éxito. De ser un medio que me ayuda a tener fines, se convierte en el fin por sí mismo, ¿no? Y de hecho, fijaos cuánto muchas veces en nuestra cultura se dice eso, ¿no? Hombre, lo importante es que tú tengas una carrera para el día de mañana, perdón, tener un buen puesto de trabajo y tener mucho dinero, ¿no? ¿Y quiénes son los importantes? Pues los importantes son Bezos, los importantes son la gente que ha triunfado económicamente, que tiene mucho, ¿no? Es Amancio Ortega, mi primo, ¿no? Es tener toda esta, ¿verdad? Todo este dineral, ¿para qué? Porque así parece que triunfo, ¿no? Que soy más feliz, ¿no? Que tengo más poder. Bien, pero ¿qué pasa? Que obviamente, conforme yo me dedico solo al dinero, en el fondo me estoy vaciando de otras cosas. Para empezar, me estoy vaciando de las relaciones con los demás a las que normalmente se vician. ¿En qué sentido se vician? Uso al otro para conseguir más, ¿no? Uso al otro para conseguir más. Y mi único objetivo es conseguir más. Entonces, el otro simplemente es para mí un medio, ¿vale? Entonces, el hombre que al final se define por el consumo, curiosamente intenta llenarse de cosas, pero curiosamente la experiencia nos dice que el tiempo lo que hace es que se sienta vacío, ¿no? Algo muy tremendo. Y por lo tanto, esa seguridad que me da a mí simplemente el hecho de ser, ahora ya no está. Entonces lo tengo que sustituir con cosas, con cosas. ¿Y eso qué genera? Genera una frustración muy grande, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de suicidios, ¿no? Una frustración muy grande. Mucha gente que después de muchos años dice, estoy totalmente vacío. Esa sensación yo también la he sentido en algún momento de mi vida, ¿no? De decir, he hecho tanto y realmente me miro hacia adentro y me veo tan vacío. Tengo que buscar algo que de verdad no me falle, algo que de verdad me llene, ¿no? Y esa fractura interior, conforme uno va avanzando en la vida, a veces la tiene, ¿no? A veces de repente dice, ¿y para qué tanto? ¿Para qué todo este esfuerzo? ¿Para qué he hecho todo esto? ¿No? Si en el fondo me miro y no soy feliz. ¿Qué pasa ahí, no? Esa fractura interior, ¿no? Durísima, que a veces sentimos todos, ¿no? Y, por último, el pensamiento único. Es decir, hay una serie de cosas, ¿no? Se va generando una especie de dictadura ideológica donde hay una serie de cosas que se pueden decir y otras que no. Y no se puede ser políticamente incorrecto, ¿no? Aparece el pensamiento único que genera la corrección política, que empieza aquí, en el mundo de la modernidad, pero que se va a hacer grande en nuestro día de hoy, es decir, lo que llamamos posmodernidad, o como queráis llamarlo, ¿vale? Ese es el tema interesante de todo esto. Y terminamos, ¿verdad?, con el tema último, ¿no? Y es decir, si todo el mundo este está desacralizado y no hay nada después, lo único que tenemos es esta vida, lo único que tenemos es lo que ahora hay, no sabemos si hay una vida después, como pensaba el medieval, entonces lo que sí hay que conseguir es no pensemos en que hay un paraíso después de la muerte, sino generemos aquí el paraíso. Y aquí eso es lo que llamamos las utopías, ¿no? La utopía siempre busca generar la felicidad maravillosa, perfecta y única, y además para todos aquí en esta tierra, ¿verdad? Hay que conseguir eso, ¿no? Entonces aparece la utopía, ¿verdad? Que da al final, que va a generar el nihilismo, luego lo veremos, pero sobre todo aquí generan las dos grandes utopías, ¿no? Una primera, que es la utopía del capitalismo, que en el fondo dice, bueno, mira, si tú tienes suerte y eres de los que tienes, mejor para ti, y el que no tiene, allá él, que se busque la vida, ¿verdad? O el marxismo que dice, no, no, esto tiene que ser para todos, ¿no? Tiene que ser para todos, pero como tiene que ser para todos y el para todos tiene que ser igualitariamente, y la única manera de generar la igualdad absoluta es quitar la libertad. Porque claro, si hay libertad, yo trabajo más que tú, yo puedo conseguir más que tú me puedes, digamos, puedes conseguir más cosas, aquí no. Aquí todo el mundo por igual. No hay libertad y todos nos regimos por los mismos patrones. Y aquí van a aparecer las dos grandes utopías del marxismo y nazismo, ¿no?
que en el fondo el modelo es el mismo. El nazismo pretendía conseguir el superhombre, un modelo absolutamente de seres perfectos que viven en mundos perfectos, con una raza perfecta, que es la raza aria, y que genera todo, y el capitalismo es lo mismo, y el marxismo es lo mismo, ¿no? Somos un pueblo perfecto, donde vivimos en un mundo perfecto, donde todo el mundo hace lo que tiene que hacer, y nadie es dueño de sí mismo, sino todo es para el Estado, que es como un nuevo poder, es el nuevo Dios, que es el que decide qué tiene que hacer cada uno. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se toca la libertad, ¿no? Cuando se toca la libertad hay un gran problema, ¿no? Y es que el tocar la libertad solo se puede hacer generando violencia. Es decir, yo o te engaño, y te engaño sin que te des cuenta porque he conseguido que seas gilipollas, como hoy se intenta, ¿no?, en muchos países, ¿no?, conseguir gente que sepa muy poco y que lo poco que sepa esté muy bien ideologizado y que sea lo que yo quiero que piense, ¿vale? Para que, digamos, esté limitado, pero sea tan tonto que no se dé cuenta, ¿vale? Que es un modelo, pero en el momento en que esa gente, digamos, se empieza a dar cuenta, la tengo que frenar. Y la única manera de frenarlo es la violencia, ¿no? El miedo, ¿no? Que es como funciona el nazismo y que es como funciona el marxismo, ¿no? Cuando se intentó llevar a la práctica con el miedo, ¿no? Uno se cargó 12 millones y el otro en Rusia pues cerca de 55 millones, ¿no? Pero que es la única manera, es decir, el miedo, yo no quiero que a mí me pase eso, así que yo obedezco hasta que llega un momento en que aquello no puede ser, ¿no? O sea, que llega un momento en que necesitas tanta policía y tanto poder que es inviable. Que por lo tanto, llega un momento en que la gente se libera, se libera. Bien, entonces, la sustitución del reino de Dios por el reino de los hombres, ¿verdad? Y cambiando las estructuras en las que el hombre está inmerso. ¿Cuál es el gran error? El gran error es un punto de partida, pensar que un mundo perfecto se puede hacer con hombres imperfectos. O todos somos perfectos y entonces el mundo es perfecto, cosa que es falsa de suyo, con lo cual no puede haber un mundo perfecto aquí. ¿Vale? Ese es el gran problema y eso es lo que lleva a la gran desilusión, ¿verdad?, del mundo. Claro, ¿y cuáles son los grandes errores? Pues los grandes errores son muy claros, ¿no? Los grandes errores, ¿cuáles son? Pues aquí los veis vamos, se ve clarísimo, ¿no? ¿Cuáles son? Pues nos llevan inevitablemente a la violencia, ya lo hemos visto, y terminan de manera violenta, curiosamente. Las personas ya no son fines en sí mismos, son medios para el Estado, ya sea en el nazismo, ya sea en el marxismo, nos da igual. Necesita, incluso en el capitalismo radical, cuidado, se necesita el terror, lo hemos visto, para mantenerse, y por tanto, el ser humano, ¿verdad?, se siente incompleto. ¿Por qué? Porque al final dice, me has quitado una parte que me es esencial, que es la libertad, ¿no? Y claro, si me has quitado eso, pues entonces ya estamos perdidos, ¿vale? Y entonces al final, pues se genera ese... Esperadme un segundito, que lo he puesto esto en grande ahí y se me ha ido, ¿vale? Y entonces se genera ese mundo terrible, ¿verdad?, de la... Entonces, recapitulando, en este tercer y último vídeo, a ver, primero, el hombre nuevo, el hombre de la modernidad del final, en medio de ese mundo terrible, ¿no? Que hay cosas positivas, ¿no? Pero aquí estamos viendo lo negativo en este momento, renuncia a buscar los fundamentos últimos, se queda con el tener o el deber ser y no en el ser, ¿no? Y por lo tanto se genera en lo teórico, desde Descartes hasta ahora, un pensamiento que está mucho más débil. ¿En qué sentido? En que se centra solo en la razón racionalista y cientificista y no en el hombre como ser abierto al todo. Segundo, hay un ocaso del deber en lo moral, cada uno tiene que hacer lo que a él le pase por el pie y por lo tanto esto va a generar, y lo veremos al inicio de la posmodernidad, el nihilismo. El nihilismo es, en el fondo, si ni siquiera las utopías nos han dado solución, en el fondo todo esto es una mierda. Todo esto es una mierda. Ni una cosa ha servido ni la otra. Por tanto, esto es una mierda y somos seres para la nada, somos seres para la muerte, ¿no? Que ese es el nihilismo que va a anunciar un poco los ideales de la posmodernidad, ¿vale?
Y aquí, oh, perdona, y aquí terminamos con esto que ya hemos visto, ¿no? El hombre moderno que se vuelca hacia lo exterior, que pierde el sentido de la verdad, porque ve todo desde el punto de vista de su subjetividad, y por lo tanto aparece el individualismo, y nos abandonamos, de hecho, fijaos lo que nos cuesta lo teórico, ¿verdad? Nos abandonamos a lo práctico, con esa obsesión de tener cosas, de lo material y de lo aparente. Y por tanto, lo que necesitamos es una libertad de acción. Y aparece pues bueno, ¿no? La necesidad de decir yo hago lo que me da la gana, ¿no? Y por lo tanto, no hay normas, las normas las hace cada uno, ¿verdad? Y entonces, claro, eso genera un mundo caótico, un mundo donde chocan continuamente las libertades, donde, donde se genera, en el fondo, un mundo donde la libertad no tiene norma, genera esclavos, curiosamente, ¿no? Y luego la obsesión, como hemos dicho, por lo científico. ¿En qué sentido impropio? En pensar que es la única manera de acercarse a lo real. Es válido para una parte, pero no para todo. Y el hombre que se vuelve en un faber, un hombre que hace, que su obsesión es hacer cosas, ¿eh? Que se vuelca hacia el exterior haciendo, ¿no? Que lo importante parece que es solo hacer cosas, no ser, sino hacer, ¿vale? Y en el fondo, lo que decíamos, habiéndose abolido, ¿verdad? Que aquí ya sí empieza el ateísmo, habiéndose abolido a Dios, yo soy el nuevo Dios, ¿verdad? Yo soy Dios. Entonces, claro, si tú quieres ser Dios, cuidadito porque yo soy más Dios que tú, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí y os animo a que hagáis la tarea de los textos que encontraréis detallada, ¿vale? Al final de la página donde está toda esta segunda parte del bloque de lo que es nuestra cultura occidental. Mil gracias y ya volveremos con la postmodernidad, ultramodernidad o segunda modernidad. Hasta luego, chicos.